Y bueno, hoy tenemos una charla que es bastante importante, porque bueno, hemos hablado mucho de datos, pero hemos hablado poco de sostenibilidad y entendemos que hoy están bastante conectados. De hecho, mientras mayor eficiencia haya en los datos, en el proceso de datos, mejor es para el planeta. Así que para eso tenemos una colaboradora que también viene de otro rubro, porque ella es abogada, pero también es especialista en minería, en sostenibilidad. Así que, y también está aprendiendo mucho en lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Entonces, la que va a unir todo este mundo. eh, y bueno, así que tengo un ruido por ahí, no sé quién es, pero ahí está. Claro, ahí estamos. Gracias, gracias, Steffi. Bueno, así como les comentaba, así que presento a abogada a Sonia Osay. Ella está encargada de nuestro plan de sostenibilidad y también, insisto, la que va a conectar todo este tema de sostenibilidad, datos y inteligencia artificial. Así que bueno, bienvenida Sonia, tus 60 minutos de fama, todo tuyos. Bueno, muchas gracias, Mati. La verdad que impresionante lo que está sucediendo con este PIT. La verdad yo estoy muy contenta porque en realidad yo vengo de otro palo, como dice Mati, pero los datos son fundamentales el día de hoy al nivel de las empresas para poder llegar a ser más eficientes. Es absolutamente necesario los datos. En mi caso, lo que nosotros vamos a hablar en esta tarde, en este ratito, es de sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, yo les quiero hacer primero, porque esto es un poco conceptual, porque han venido ustedes teniendo mucha información técnica. Vamos a hablar un poco desde el concepto, qué es la sostenibilidad y por qué hoy son importantes, tan importantes los datos en las empresas. Primero, para poner un poco en contexto, entender que la sostenibilidad, el concepto de sostenibilidad viene desde hace ya 50 años. Es un concepto que ha ido mutando, siempre con un sesgo muy importante en lo ambiental, pero en todo este tiempo ha cambiado de nombre, podríamos decir, ¿no? Se hablaba en su principio de desarrollo sostenible. Luego se habló de responsabilidad social empresaria y ahora estamos hablando de sostenibilidad, también se habla de sustentabilidad porque es un problema ahí en la traducción del inglés, eh, pero en definitiva también ha ido cambiando conceptualmente en la aplicación que es la sostenibilidad. La sostenibilidad es enorme, es muy amplia, pero el día de hoy lo tenemos más acotado y ha cambiado bastante ese significado. Como les decía, arranca con un sesgo muy fuerte en lo ambiental, luego esto ha evolucionado conceptualmente, porque en un primer momento, por ejemplo, para darles una idea, se pensaba mucho en el ambientalismo, en conservar el ambiente y no se hablaba tanto de economía, no se hablaba tanto de las personas, sino más bien del ambiente, de la importancia de cuidar el ambiente. Luego eso fue cambiando y se empezó a tener un aspecto más social, hasta ya hoy estar hablando de una sigla, que es esta que está acá en pantalla, ESG en inglés, que significa ambiente, sociedad y gobernanza. Esos son lo que se llaman datos ESG que hoy se miden, ¿sí? Hace años atrás esto no se medía. Todavía existen muchas empresas que hacen una manifestación de lo que están trabajando, de qué manera están trabajando, a través de sus reportes, pero esos reportes pueden ser muy vagos y decir, sí, yo cuido el ambiente, invierto socialmente en escuelas, hago determinadas acciones, pero no se miden, ¿no? Es decir, hoy ha cambiado rotundamente el significado de la sostenibilidad y aparece la necesidad de la trazabilidad, la necesidad de la medición, la necesidad de reportar con datos y con números concretos. Y ya no algo tan etéreo, tan vago, que pueda llevar a
simplemente una manifestación de voluntad, ¿no? Bueno, entonces, haciendo un poco esa pequeña introducción, vamos a hablar justamente por qué son un dilema hoy los datos en las empresas, los datos ESG, y cómo la automatización, la analítica y la inteligencia artificial transforman el negocio. Primero, es importante entender cuáles son esos datos ESG, o ASG también se dice, que es ambiental, social y gobernanza. Lo ambiental, ¿qué datos estamos hablando en lo ambiental? Estamos hablando de energía, agua, ¿no? Gas, cuánto se consume de agua, de gas, de energía eléctrica, cómo son los residuos, de qué manera estoy reciclando. También entra el tema de cambio climático, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo muy complicado y hay riesgos que tienen que ver con el clima, las emisiones de carbono. Bueno, todos estos elementos son medibles. Si pasamos a al otro punto que se llama la S, que es lo social, también están temas como género, voluntariado, inversión social, es decir, de qué manera se está las empresas trabajando en una política interna que lleve a poder saber qué cantidad de inversión social se está aplicando en la fundación N que tiene la empresa, ¿no? Entonces, quiero saber cuáles son esos números de inversión. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de concentrar todo eso de una manera mucho más inteligente. Luego, la otra letra es gobernanza. ¿A qué se refiere este dato? Por ejemplo, políticas anticorrupción, ética, transparencia, etc. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de información que tienen las empresas, también los gobiernos, podríamos decir, porque también se puede medir a nivel de gobierno, pero quienes están hoy en día, digamos, más interesadas en este tema es el sector privado. Y ahora les voy a explicar por qué están interesados en este tema. Pero antes, entender de que toda esta información se encuentra dispersa dentro de la compañía. ¿Por qué? Porque tenemos distintas gerencias. Está la gerencia de ambiente, puede estar la gerencia de sostenibilidad, la financiera, compras, depende del tipo de empresa, va a tener una estructura diferente. En esa estructura se encuentra dispersa la información. Y esa información no está fácilmente, no es accesible habitualmente de la misma manera. Algunos pueden estar en sistemas como un SAP, otros pueden estar manualmente en un Excel, etc. Entonces ahí es donde tenemos el gran cuello de botella de la dispersión de la información. Pensemos que también cuando se usa bien la sostenibilidad dentro de una compañía, atraviesa toda la compañía. Y ahora van a entender por qué atraviesa toda la compañía y por qué hoy la sostenibilidad es tan importante como hace 10 años atrás no lo era, porque era simplemente un cumplir una norma, una disposición social, o también podía ser una normativa de la gerencia general o de la casa central. Hoy la cosa está cambiando y muy rápidamente y nos encontramos que las empresas necesitan manejar mejor estos datos porque permite reducir riesgos y permite también reducir costos, costos de la empresa. Hasta hace unos años atrás, como les digo, esto era inimaginable, digamos, no se conversaba este tema. ¿Cómo puede ser que si yo mido bien una de estas variables, voy a hacer ahorrar dinero a la empresa, digamos, ¿no? Bueno, ahí están los costos, que son, por ejemplo, costos de energía. Si se mide cuánto se consume, se puede poner una meta y por lo tanto se puede reducir ese consumo de energía. Es una energía que la empresa tiene que comprar. También las empresas ahora están instalando paneles solares para tener una energía más barata. Entonces eso también se puede medir y todo eso se reporta, todo eso se informa a las partes interesadas de la empresa. ¿Qué tenemos también de trascendental en la sostenibilidad? Es que me permite manejar riesgos financieros. Este es un tema también que las empresas
lo privilegian últimamente. ¿Por qué? Porque cuando un inversor extranjero viene y dice voy a poner un dinero en esta compañía, primero voy a mirar cuál es su comportamiento, sus estados financieros, pero voy a mirar también sus reportes de sostenibilidad, porque yo quiero prevenir riesgos. ¿Riesgos de qué tipo? Riesgos climáticos, por ejemplo. Riesgo climático son las inundaciones, los huracanes que están pasando en una parte del mundo, ahora ahí en el Caribe. Eh, riesgos que pueden ser vientos extremos. Entonces, los empresarios ven, o los inversores, dónde voy a poner ese dinero, porque si yo construyo una planta aquí, en algún momento, esto puede ser por el cambio climático, yo voy a tener inundaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay riesgo financiero y también el riesgo financiero, pero ya como una oportunidad. Las empresas que tienen medición de esta información también pueden acceder a los mercados de capital. Es decir, en lugar de acudir a pedir dinero en el banco, van y acuden a pedir dinero en el mercado de capital. Eso les da una mejor tasa y les da más tiempo para poder devolver ese dinero. Entonces, por ejemplo, ustedes no sé si habrán visto en los bancos, incluso ya hay muchos que están ofreciendo, bueno, te vamos para darte beneficios para que compres un auto híbrido o una bicicleta o algún otro tipo de elemento que ellos lo consideran como sostenible y lo quieren promocionar. Lo mismo pasa con las empresas. Entonces, a las empresas lo que les están ofreciendo es, mira, vos mostrame cómo estás trabajando en la reducción de la huella de carbono, cómo estás trabajando en algún otro objetivo como de género, por ejemplo, de diversidad de personas dentro de la compañía, distintos tipos de datos que privilegia el mercado y por lo tanto pueden acceder a esos préstamos para, por ejemplo, renovar una flota de autos que son a combustión a híbridos, por ejemplo. O poder acceder a financiamiento para armar un parque solar que suministre energía eléctrica. Si las empresas no poseen esa información, no trabajan desde ya sus datos y van diciendo que tienen metas de cumplimiento, van perdiendo estas oportunidades, ¿no? Entonces, reduce el riesgo financiero, reduce el riesgo climático y también reduce los costos operativos de las compañías. Bueno, muy bien. Entonces, eso es más o menos como para que ustedes entiendan desde el punto de vista conceptual de qué estamos hablando. Ahora viene el apuro, ¿no? O la presión que tenemos de parte de distintos actores para que las empresas empiecen a apurarse, podríamos decir, o a empezar a cumplir estas metas de la medición de los datos ESG. Esta información que les estoy pasando se trata de un estudio que hizo IBM en un grupo de gerentes de sostenibilidad alrededor del mundo. Entonces, lo que se detectó es esto, que existe una gran presión por parte hoy de los consumidores que exigen productos responsables y confiables. ¿Sí? Los consumidores son cada vez más exigentes en cómo se hizo este producto, cuál es la trazabilidad de este producto, si este producto fue hecho con mano de obra infantil, si está hecho de manera orgánica, si está hecho, bueno, cumpliendo ciertos estándares que el consumidor quiere conocer, por ejemplo, ¿no? Luego, el otro dato y la otra presión es por parte de los inversores. Por esto que les decía anteriormente, si yo voy a invertir en una empresa, quiero ver cómo está el estado de salud en cuanto a los riesgos sociales. Una minera, por ejemplo, tiene mucho riesgo social. El riesgo social está aparejado con ese clima que puede generar la explotación y que las personas pueden, de las comunidades, bloquear los accesos y se paraliza una actividad minera y pierde millones de dólares por esa paralización. Entonces esos son riesgos que un inversor está atento a verlo, ¿no? Entonces eso hay que rendir cuentas, hay que explicarlo, porque eso son cosas que limitan el acceso al capital.
Luego, otros que están haciendo presión, digamos, sobre las empresas son los reguladores. ¿Quiénes son los reguladores? Bueno, ya sean los gobiernos que sacan leyes, los bancos internacionales, los mercados, también son los entes, podríamos decir, reguladores, que les solicitan a las empresas esta información, cada vez un poco más exigentes. Entonces, las empresas no solamente hacen sus reportes, sino que para, por ejemplo, obtener una ISO, ¿no? Necesitan un certificado que se lo da otra empresa que certifica que ha cumplido con esto. Nosotros, al tener todos los datos trazados y transparentes, hacemos que esa evaluación sea mucho más fácil, mucho más sencilla. Entonces, la transparencia ya deja de ser opcional, la información tiene que ser clara, trazable, y ya es un requisito, ya es necesario no solamente para sobrevivir, sino para competir y para ganar mercado. Bueno, les voy a pasar unos números como para que tengamos una idea de lo que ha pasado en los últimos años. La caída de la confianza por parte de los consumidores ha sido bastante grande, de un 48% de confianza ha caído en un 20% de confianza, del 2021 al 2023. Pero además a esto se agrega el tema del cumplimiento de los objetivos, porque una cosa, como les decía, es manifestar que estoy trabajando en un determinado aspecto que tiene que ver con lo ambiental, pero la desconfianza empieza a surgir porque el 95% de las organizaciones no han alcanzado esas metas, es decir, no tienen metas claras. No dicen, por ejemplo, yo estos años he tenido un consumo de energía de tal número, ¿no? Bueno, me pongo una meta que en 2 años lo voy a bajar a este otro número. O los gases de efecto invernadero. Si soy una empresa que emite, por ejemplo, por combustión, una empresa, por ejemplo, de tipo cementera, que tiene una chimenea y emite una cantidad de gases de efecto invernadero, no los mide o dice que los tiene, pero no se pone metas, dice que lo voy a reducir y cómo lo voy a reducir, bueno, eso genera una desconfianza, una baja de la reputación de la compañía. Entonces, fíjense que solamente el 10% ha logrado avances significativos en el logro de sus objetivos, ¿sí? Bueno, entonces, retomando el mismo concepto, los principales desafíos son los datos fragmentados. Entonces, los encuestados, digamos, los gerentes, han manifestado que el principal problema que tienen es que un 41% de los datos que actualmente mantienen en la compañía son inadecuados. El otro problema es que tienen barreras regulatorias también, que es muy difícil para ellos cumplir. Por ejemplo, para que entendamos qué es lo que hace un área de sostenibilidad. Esta área tiene que hacer un reporte anual. Ese reporte les lleva de 4 meses y pueden llegar a ser 6 meses para poder recolectar toda esa información y para poder reportar. Normalmente se apoyan en compañías que son consultoras para poder realizar eso. El equipo de sostenibilidad son pocas personas. Entonces, normalmente son equipos pequeños. Entonces, no alcanzan a llevar adelante toda la gran tarea que tienen por delante y además poder mostrar al directorio que el trabajo que ellos hacen fundamentalmente les ayuda a reducir costos, ¿no? Y les ayuda a dar todos los beneficios que les mencioné al principio. Entonces, esos son grandes desafíos que enfrentan las áreas de sostenibilidad. Eh, Imagínense que esos datos tardan en llegar, esos datos son manipulados porque si son manuales no hay confianza en ese dato. El dato, para que sea bueno, digamos, tiene que ser lo menos tocado por el hombre en lo posible, digamos, lo más automatizado posible. Por eso es el desafío de poder dar el siguiente paso, es la automatización, la inteligencia artificial. Bueno, esto supera a las áreas de sostenibilidad, ¿no? Se encuentran abarrotadas de trabajo. Entonces, como les decía, las empresas manifiestan que el 73% de los datos que tienen se pierden, porque son datos manuales.
¿Por qué? Porque en el tamaño de la empresa esos datos están dispersos, son datos que no están limpios, entonces tienen grandes problemas en ese aspecto. Después también un 70% de dificultad para consolidar, ¿sí?, esos datos manuales también, la manipulación de esos datos, el manejo de esos datos. Es un número muy alto, ¿no? Entonces, frente a estas dificultades que tienen, ¿cuál es la salida? Porque esto llega a ser un círculo vicioso. Bueno, la salida es la automatización y la inteligencia artificial. Entonces, cuando los gerentes de las áreas de sostenibilidad se encuentran con que tienen que recolectar información y hacer un reporte que indique el cumplimiento de metas, bueno, es un trabajo enorme. Tienen que pasar del reporte testimonial, de la mera manifestación de que estoy trabajando en ayudar a los comedores escolares, o decir que estoy cultivando, plantando árboles, ¿no? Tantos árboles estoy plantando por año, a tratar de ser mucho más sólidos en esa información. Eh, entonces, ese es un cambio de cabeza, un cambio de mentalidad también, donde la misma empresa, los mismos dueños de la compañía, los CEOs de la compañía, tienen que empezar a ver justamente esto. Esto no es un cumplimiento, esto es una manera de mejorar el negocio, es una manera de poder acceder a mercado de capitales, acceder a financiamiento, a generar nuevas oportunidades, una posibilidad de innovar y de crecer. Porque si esas personas las tenemos con un buen sistema de recolección de datos, de ESG, van a poder dedicarse al cumplimiento de las metas de una forma mucho más eficiente de lo que actualmente está pudiendo hacer. Bueno, entonces, ¿cómo se hace esto? Con inteligencia artificial, ¿no? Imagínense ustedes todos los datos sociales de una compañía, todas las ayudas, las inversiones, los números financieros, los costos de producción, la reducción de los gastos energéticos, las metas, toda esa información que es enorme, poder con lenguaje natural a un asistente pedirle esos números precisos sin yo tener que irme a buscar archivos, investigar, leer cientos de reportes, porque puedo ir a reportes antiguos, y la inteligencia artificial te lo trae con lenguaje natural. Entonces, toda esa información, una vez que está ordenada y trabajada y modelada, es posible ser accedida de una manera por parte de los gerentes, por parte de los directivos, del directorio, a esa información simple, fácil y sencilla, ¿no? ¿Qué pueden averiguar a través de la inteligencia artificial? Por supuesto, los procesos, las políticas, los informes, cómo va el cumplimiento de la huella de carbono, etcétera. Todo eso es muy fácil y accesible, y hoy el 90% de las empresas no lo tienen. También facilita la inteligencia artificial la redacción de los reportes, ¿no? Porque de los reportes estamos hablando que existen eh, cientos de guías de cómo hacer, o guías o estándares que se le llaman esas guías, por ejemplo, las guías GRI del Global Reporting Initiative, las del Pacto Global. Bueno, y hay cientos de guías, incluso el Dow Jones for Sustainability, que es uno específicamente del mercado de Nueva York. Bueno, etcétera. Toda esa cantidad de reportes, cuando tenemos un buen asistente guiado con framework, se puede hacer en muchísimo menos tiempo y combinar las preguntas que contienen cada uno de esos estándares, podríamos decir. Bueno, muy bien. Beneficios. Los beneficios están en número también, ¿no? ¿Qué es lo que se accedió con esta información, con este estudio que hizo IBM? Que se logró un 70% de compromiso por parte de los clientes cuando las empresas empiezan a automatizar sus datos y comienzan a tener una trazabilidad y una transparencia que antes no tenían. Los números son muy altos, porque, por ejemplo, tenemos que se puede gestionar el riesgo financiero, riesgo climático, etcétera,
en un 90% con esa información. El acceso al financiamiento aumenta en un 85%. Entonces, bueno, vemos que los beneficios son muy grandes cuando se adopta una herramienta que facilite la automatización. Otros números. El valor de la empresa, cuando ya introduce inteligencia artificial, aumenta en un 50% las oportunidades de innovación y mejora. Es decir, aquellas gerencias que ya están pensando en utilizar sensores, captar datos a través de los sensores, de los IoT, buscar la manera de automatizar procesos, que ya están con su cabeza puesta ahí, tienen un 50% de oportunidades de mejora a través de la innovación. ¿Sí? Entonces, las empresas dejan de estar simplemente quedándose con el cumplimiento de una normativa ambiental, una normativa del gobierno, un requerimiento o una exigencia, a querer entrar en las grandes ligas que pueden aprovechar estos beneficios. También hay otro número, acá tenemos como los gerentes de sostenibilidad, que son los Chief Sustainability Officer, que tienen automatizados los datos ESG, consiguen un 43% de rentabilidad en sus empresas. Así que piensen que esas áreas, esas gerencias que son nuevas, van a empezar cada vez a tener mayor relevancia porque van a poder demostrar cómo están ahorrando plata a la compañía. Bueno, muy bien, entonces, no sé si ha quedado ahí, vamos ahora a las palabras finales y luego vamos a hacer una pequeña demostración, vamos a mostrar una herramienta. No sé si hubo algunos conceptos que quizás lo podríamos llegar a explicar de mejor manera, pero en definitiva, las recomendaciones que nosotros hacemos a las empresas es que necesariamente empiecen el camino de buscar una única fuente de la verdad, es decir, tener sus datos ordenados, ESG, organizados, en lo posible con una plataforma como primer paso, para poder ir dando los siguientes pasos hacia adelante, como es la automatización, poder tener la analítica y una analítica avanzada, poder con ese orden introducir inteligencia artificial, y todo esto va a llevar necesariamente a un cambio organizacional. Lo importante acá es el convencimiento que la sostenibilidad dejó de ser un greenwashing, como se llamaba anteriormente, es una manera yo de limpiar mi reputación, a pasar a ser un instrumento, una herramienta de negocio para las empresas, tanto chiquitas como grandes, ¿no? Ir pensando en ese futuro, en un cambio organizacional, donde se empieza a medir los rendimientos de la compañía a la interna y luego pueden ir involucrando a todo lo que es la cadena de valor. Eh, entonces, es un proceso que es gradual y que trae muchos beneficios, como les decía. Bueno, nosotros en ITers trabajamos con una herramienta que se llama Envisi. Esta es una herramienta, es un software, es un SaaS, es un sistema que permite medir todas las variables que les acabo de comentar. Entonces acá, si quieren, podemos hacer como una especie de comparación como una cocina, ¿no? Si nosotros tuviéramos, nos imaginamos los datos como en una cocina, en bici sería esa cocina que podría llegar a armar finalmente el plato que se necesita para cada necesidad específica. Cada uno de los datos son los ingredientes. Esos ingredientes dentro de la compañía pueden estar de muy diversas maneras. Pueden estar en una boleta de la luz, por ejemplo, del gas. Puede estar en un Excel. Puede estar en un sistema, en un SAP. De distintas maneras están esos ingredientes dispersos que nosotros lo traemos a la cocina, los preparamos, los conectamos de tal manera de que entren a Envisi, y en este caso, por ejemplo, les voy a comentar, imagínense dos escenarios, la posibilidad de tener información del consumo de luz de un banco, ¿no? Un banco, por ejemplo, nosotros tenemos clientes de la banca,
que tienen 200 o 230 sucursales en el país. ¿Qué hacen habitualmente este tipo de empresas, como un banco? Bueno, miden lo que es el consumo de agua, de luz, de gas, para darles como los tres primeros fundamentales. Luego, lo que es la emisión de gases de efecto invernadero, que es específicamente todo lo que tiene que ver con el uso de vehículos, los viajes, por ejemplo, en el caso de un banco, ¿no? Otras empresas que producen, por ejemplo, una cementera, bueno, emiten directamente desde la producción. Bueno, pero vamos al caso del banco. Ellos tienen información de cuánto consumen de agua, de luz y de gas a través de una boleta. Bueno, esa boleta necesitan obtener esa información de manera rápida. ¿Cómo lo hacen? Con un sistema de digitalización, pero para poder digitalizar cientos de boletas, necesitan identificar, por ejemplo, cuáles son los parámetros que ellos quieren, el precio y el consumo. Bueno, eso es una forma de captar el dato, ¿no? Se estructuran y luego se hace a través de un conector, puede ser un mail, una API, etcétera, ingresa a la cocina, a Envici. Otra forma de poder conectarlo es a través ya más avanzado, a través de un sensor, ¿no? Por ejemplo, el medidor de la luz o del agua, que nosotros tenemos acá en Mendoza, digamos, es muy habitual, no todo el país es así de tener medidores de agua, por ejemplo. Pero, por ejemplo, entonces ya ahí tenés información en tiempo real. Ya pasaste de tener una información a lo mejor bimestral a tener una información en tiempo real. Entonces, toda esta captura de datos te permite saber dónde están los problemas, digamos, ¿no? Si se disparó el consumo de luz en un lugar, vos lo podés ya ir dándole el seguimiento, sabiendo y buscando el problema y el defecto que puede haber de que se te disparó el consumo, por dar un ejemplo. Bien, entonces, esa es la forma de los ingredientes que ingresan a la cocina, que es Envici, y ahí es donde se prepara un plato. Pero los platos son diversos para distintos tipos de consumidores, ¿no? Tenemos un reporte que puede ser importante o interesante para un inversor. Entonces, ese reporte tiene que tener una forma particular. Otro plato puede ser un informe para un organismo de control. Bueno, ese va a tener otro formato. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, lo que tiene en Envici es que tiene un abanico enorme de frameworks que permite generar o preparar esos platos, esa información. Otra de las cosas que permite es poder tener metas, cumplimiento de objetivos, como les decía, que hoy es fundamental. Es que un consumidor, un inversor, vea cómo va progresando esa empresa en el cumplimiento de las metas que se haya fijado. Eh, lo puede ver perfectamente con números trazables y claros. Entonces, en resumidas cuentas, de esto se trata en Envici, de tratar de facilitar y automatizar los procesos para que puedan presentarse a distintos tipos de consumidores, podríamos decir, de esa información. Bueno, esto es todo lo que yo voy a hablar por ahora, hasta el momento. Ahora a mí me gustaría darle la entrada a Marcos Ibarra, quien es el experto, nuestro experto, que se ha capacitado en esta herramienta para que nos haga una pequeña demo y ustedes puedan verla. Así que bueno, yo, si les parece, puedo dejar de compartir. Hola, buenas tardes a todos. No sé si se me escucha bien ahí. Perfecto. Perfecto, Marco, se Bueno, escucha. Sí. creo que me tienen que... ay, no, Si ahí te di bueno, para compartir. Ahí está, qué grande. Gracias, Marcos. eh, bueno, como comentaba Sonia, yo les voy a hablar un poquito de Envici. Esta es la pantalla principal de Envici, apenas ingresamos, en donde lo primero que vemos son algunos accesos rápidos, algunos módulos de Envici que vamos a ir explicando.
Después tenemos, por ejemplo, lo último que hemos visitado dentro de Envisi, y tenemos esta barra de búsqueda global que podemos filtrar por distintos parámetros. Eh, una de las ventajas principales de Envisi es cómo organiza la información dentro de una organización, que lo hace a través de grupos. Estos grupos pueden estar subdivididos por más grupos o por locaciones, que las locaciones es donde se capturan los datos. Para ponerle un nombre a esto, digamos, nosotros vamos a dar un ejemplo, como decía Sonia, de un banco, que por ejemplo una organización tiene bancos en Argentina. Entonces nosotros acá en los grupos, digamos, que vamos a ver, vemos bancos y nos van a salir las 3 sucursales que hemos puesto de ejemplo. Dentro de estas sucursales, lo que hace Envisi es capturarlo a través de las accounts, que son las fuentes de datos, captura los datos. En este caso vamos a capturar electricidad, gas y agua a través de la factura de electricidad. Como comentaba Sonia, acá también se le podría agregar un medidor, o si se puede capturar estos datos de forma manual o de forma automática. También otra forma de buscarlo que propone Envisi es por regiones, digamos. Si no es por grupo dentro de la organización, puedes ir por regiones. Por ejemplo, en Sudamérica nos vamos a Argentina, a la provincia de Mendoza, y podemos ver los mismos datos. Ahora vamos a entrar en la sucursal de Mendoza para ver cómo se ven esos datos. Bueno, lo primero que vemos es un poco de información de la sucursal. Acá nos dice tenemos 3 fuentes de datos, o lo que llamamos accounts. Vemos que no tenemos ningún medidor asociado. Volvemos a tener estos enlaces rápidos, digamos, pero ahora para la sucursal. Si seguimos bajando, empezamos a ver ya datos, digamos, de, por ejemplo, la energía en los últimos 12 meses, las emisiones, o los costos. Bueno, como es muy importante la salud de los datos, pues son datos que se van a auditar o reportar. eh, Como vemos acá, vemos que en este gráfico está en violeta, digamos. Entonces, en Bici divide la calidad de los datos, por así decirlo, en lo que es lo real, digamos, lo actual, lo estimado matemáticamente, o sea, o interpolado, y lo que es estimado que se va a predecir con un modelo. Entonces, tiene la capacidad de, por ejemplo, si un mes me falta un dato, lo puede interpolar con meses anteriores, o estimar un dato que no es conocido, por ejemplo, para meses futuros, para tomar decisiones. Por ejemplo, y si queremos auditar estos datos, nos dice el porcentaje de datos que fue hecho de tal manera, digamos, para energía, para emisiones y para costos. Bueno, acá tenemos otros gráficos en donde podemos ver la electricidad de esta sucursal, mes a mes, el gas y el agua. También en Bici lo que trae datos del clima, o sea, trae de todos los días, trae datos del clima de todos los días de acá de Mendoza, por ejemplo, depende de la locación, que sirven para, por ejemplo, si tenemos un medidor o algo en tiempo real, poder hacer un modelo de datos, digamos, de, por ejemplo, poder comparar el consumo de electricidad con las temperaturas o algo más. Ahora les voy a mostrar más adelante un poquito de cómo se ve eso. Bueno, eso es como la pantalla principal, digamos, de esta sucursal, en donde podemos acceder rápidamente a la información. Pero si nos metemos en cada una de estas fuentes de datos, por ejemplo, EDENSA, digamos, podemos obtener información más precisa, por ejemplo, del último año, eh, de los últimos 12 meses, el total de electricidad que consumimos, el total de costo. Lo mismo acá, por ejemplo, en octubre, en octubre podemos ver la información que es real, la que es estimada matemáticamente, y el costo por kilowatt hora, por ejemplo. Y bueno, acá en junio está toda en violeta porque, bueno, en bici es capaz de, como comentaba, de
de poder predecir este mes, por ejemplo, si en una factura esté faltante o no lo tenemos. Entonces, no es que nos queda en blanco. Y bueno, más abajo vemos la captura de datos mes a mes con su consumo y sus costos. Como comentaba Sonia, también estos datos se pueden analizar, por ejemplo, para tomar decisiones financieras, por ejemplo. Entonces, si nos vamos acá a Track a Performance, podemos analizar estos datos por periodo, por ejemplo. Te voy a poner ahora lo que damos de 2025, lo vamos a comparar con el mismo periodo del año anterior y podemos ver que, por ejemplo, hemos consumido un 35% más. Entonces son datos que nos sirven para tomar decisiones, por ejemplo. Podemos compararlo mes a mes y además, como comentaba también recién, si nos vamos a análisis, una relación de análisis, podemos correr un modelo de temperatura con temperatura versus consumo, por ejemplo. Ahora no nos va a dar muy bien porque generalmente es cuando este modelo funciona bien cuando vos tenés un medidor o algo que tenga muchísimo más datos, ponerle que tenga los datos de los 30 días o cosas así. Pero podemos ver cómo los días de calor si tuvieron que ver con el consumo o los días de frío si tuvieron que ver con el consumo también. Entonces también esto nos permite tomar decisiones, digamos, o tener una noción del consumo que estamos teniendo. Si volvemos a la sucursal Mendoza, por ejemplo, podemos hacer este mismo análisis, pero para todas las cuentas que tenemos o todas las fuentes de datos que tenemos. En Bicida ya calcula te calcula las emisiones por ejemplo, en este caso, del gas y de la electricidad, que es las dos cuentas que tenemos activas ahora en esta sucursal. Se puede hacer lo mismo acá, comparar por periodo, digamos, comparar con periodo, ver si estamos más arriba o más abajo. Entonces, es una manera visual muy fácil, digamos. Y como comentaba Sonia, también lo de podemos establecer, una empresa puede establecer objetivos, por ejemplo, a principio de año, por ejemplo, queremos tener un objetivo energético de consumir, menos electricidad, por ejemplo. Entonces, nosotros definimos este objetivo, digamos que por ejemplo queríamos tener 224.000, digamos, y venimos teniendo 8.400 a lo que va del año, digamos. Entonces estamos por debajo un 96%, por ejemplo. Entonces se puede ver fácilmente como si definimos un objetivo energético, un objetivo de emisión o un objetivo de lo que queramos, cómo estamos de acuerdo a ese periodo, digamos, que definimos el objetivo. Eh, bueno, además de toda esta analítica que se puede hacer de los datos, también otro módulo importante en Bici es la parte de reportes, donde en Bici cuenta con dos tipos de reportes, digamos, o sea, los reportes interactivos y reportes que pueden ser exportados en PDF o en Excel. En Bicida vienen predefinidos varios reportes que te pueden dar puedes dar a utilizar, como por ejemplo este de la salud de los datos. Yo ahora pero también puedes crear uno que sea customizado, digamos. Entonces, yo ahora creé por ejemplo, eh, yo creé que corre en Power BI, esto, digamos, eh, que es, por ejemplo, las emisiones por provincia, digamos. En este caso no me sale Buenos Aires ni Córdoba porque no tienen datos en este momento.
pero bueno, es un reporte de si un grupo lo necesita, digamos, es una fácil manera de acceder, por ejemplo, al costo por provincia, la energía por provincia y las emisiones por provincia, por ejemplo. Como digo, esto es totalmente editable, así que puedes trabajarlo acá y se puede acceder el que lo necesite, digamos. Y bueno, y otro de los módulos fuertes, digamos, en Bici es cuando queremos reportar a un framework, como comentaba Sonia, ISD o un reporte anual que hace un banco, ponele un reporte anual de sostenibilidad que hace un banco una vez al año. Eh, eh, Además de que, bueno, si damos un pasito más, digamos, en vez de usar en Bici, usamos un agente de inteligencia artificial donde ya tenemos integrados todos los datos en NBC. Esa información se puede sacar y se podría hacer un agente de inteligencia artificial que lo haga automático. Pero bueno, si no es el caso, se puede crear estas discusiones que se llaman, en donde se le ponen fechas de cuándo tiene que estar para revisión, cuándo tiene que estar completo, cuándo tiene que estar subido, la fecha del reporte que se va a hacer, si va a algún marco de trabajo, si va a algún marco ESG específico, o si utilizan preguntas de ese marco de trabajo, se pueden poner, digamos, en todo eso. Por ejemplo, acá en este ejemplo he puesto algunas de este marco que se llama el NSG 461 en Chile, que lo están utilizando en Chile las empresas que quieren cotizar en bolsa, o sea, tienen que presentar ese reporte, digamos. Eh, entonces vamos a ver cómo funciona igual, cómo facilita todo el tema del reporte en Bici. En Bici lo que hace es, bueno, dividir en preguntas, digamos, todo el reporte que se van a ir respondiendo, digamos. Lo que te permite es asignar quién la va a responder, que puede ser ajeno a la empresa o puede ser ajeno a la empresa o de la empresa. Después se le da a alguien que las revise, si un contribuidor es si alguien más que tiene que responder a esta pregunta, y se les puede dar un nivel de importancia, digamos, con todo esto. Y permite también seguir el estado de las preguntas, si ya están hechas, si están en progreso, si están listas para revisión o si están completas, para saber cuánto nos quedan de días para reportar y cómo venimos de tiempo, por ejemplo. Pero bueno, donde tiene la verdadera ventaja en Bici es acá, por ejemplo, en esta parte de reporte, digamos. Por ejemplo, yo en esta pregunta, que el formato de las preguntas es la pregunta, la metodología, digamos, con que se va a responder, que esto puede venir de la pregunta o lo puedes escribir vos. La respuesta también puede venir con una plantilla específica o puede estar vacío. Eh, Le puedes poner algunos links si usaste alguna bibliografía o una imagen, o si viene un framework, te va a decir los detalles de la pregunta. Y bueno, y también esta parte de MVC Guians, que vos le puedes poner que cómo tenés que responder esa pregunta. Pero bueno, como decía, la ventaja de esto es que, por ejemplo, si nosotros necesitamos acceder a un dato, por ejemplo, de reportar el consumo de electricidad en una sucursal específica, por ejemplo, lo podemos hacer sin salir de esta pantalla. eh, Tocamos ahí en Power Reports, que se nos va a abrir también un reporte interactivo como los que veíamos recién, que esto también es totalmente customizable, y podemos buscar el dato de forma rápida, por ejemplo. Yo ahora voy a filtrar por año, digamos, de octubre de 2025 a... Vamos a filtrar con el grupo que veníamos hablando, que eran los bancos, por ejemplo, y, y podemos obtener datos de emisiones de forma rápida, sin tener que entrar en ningún reporte o sin tener que consultarlo, calcularlo manualmente. Por ejemplo, si necesitamos una energía, podemos calcularlo también.
Así que bueno, así es como resuelve en Busy toda la parte de los reportes o anuales o de framework. Y bueno, y lo último que permite es cuando ya tenés el reporte totalmente completo, es exportarlo a PDF, a Microsoft Word o a Excel y con los distintos parámetros que vos necesites. Eh, y bueno, eso es más o menos algunas de las principales ventajas que tiene Busy y como un programa que integre todos los datos ISD puede ayudar, digamos. No sé si tiene alguna pregunta que les pueda responder o si fue muy rápido, no entendieron algo, volvemos también. Muy bueno, Marcos. La verdad que la idea justamente esta es una herramienta muy poderosa que está pensada para empresas grandes, pero sin embargo ahora ha salido una versión más pequeña que permitiría trabajar también con empresas más chicas, ¿no? Porque como vieron, los grupos son muy interesantes, digamos, cómo se trabaja. Así que no sé si tienen alguna pregunta, acá aprovechando al experto en la herramienta, alguna pregunta conceptual, Hablen ahora o callen. o callen para siempre porque se acaba el tiempo. Una pregunta, ¿este producto corre on-premise o en la nube? En la nube no hay que instalar nada, en la nube corre. ¿Y cómo se paga ese Eh, servicio? Tenés una licencia anual y depende de las configuraciones iniciales, es el costo también, digamos, o cuánto tu empresa va a reportar o sea, qué tanto va a usar de la herramienta, digamos. Tenés distintos planes. Y en cuanto a la seguridad de los datos que vos colocás ahí adentro, ¿cómo te garantizan la confidencialidad de esos datos? Eh, ¿Sabés? no sabría decirte bien, digamos, o sea, sé que corre con todos los conectores se hacen con IBM, digamos, entonces son todas plataformas, digamos, que vienen con esa integridad de los datos, en teoría. Bueno, muchas gracias. Acá hay una pregunta de Leonardo que dice, entiendo que esta herramienta es muy útil para las empresas proveedoras del Estado para subir el nivel de madurez a la hora de completar el formulario HAPS. No sé cuál es el formulario HAPS. No sé si alguien sabe. Y ahí leo que, a ver, mira, herramienta de autoevaluación de Ah, proveedores sostenibles. Qué grande, Leo, Sí, ah, gracias. ya, bueno. tiene, tiene toda una parte, lo que llama Scope 3, que es, digamos, las emisiones de Scope 3, que es toda la parte de proveedores o de emisiones en la cadena de valor, en donde yo no comenté mucho eso porque era entrar mucho en detalle, pero bueno, sí, se puede reportar, eh, eh, puedes calcular todas las emisiones de los proveedores que vos tenés o las emisiones que tenés dentro de tu cadena de valor. Así que sí, es muy útil para eso. Una consulta. Sí, ¿Podría configurarlo para una estructura más chica, así para una empresa chica, por lo que comentaron? ¿Podría Sí. configurarlo para, no sé, para la medición, por ejemplo, de la energía eléctrica por sectores, sumamos por naves, ¿sí? Por una sí, planta de distribución, por ejemplo. Entonces podría tener administración, toda la parte de gerencia, administración, después las naves, depósito uno, depósito 2. sí, se puede hacer totalmente. Y es más, si vos, una de las formas de hacerlo también es por metros cuadrados de la empresa. Por ejemplo, si vos tenés 500 metros cuadrados en una empresa, por ejemplo, si sabes que el área de administración ocupa 100 metros, digamos, se puede hacer ese cálculo, por ejemplo, o si tenés los medidores bien detallados, se puede organizar también como decís vos. Claro, eso. Si se conecta a distintas plataformas y sistemas o solo propietaria de IBM. No, se conecta a varias plataformas. Justamente IBM está cada vez más abierta y tiene alianzas con muchas empresas y sí, es totalmente flexible en ese sentido. Sí, hay varios enfoques en ese sentido, digamos, o sea, puedes hacer tu solución, puedes usar una IBM, digamos, o
o eso, para conectar los datos más que nada. Con respecto a lo de la seguridad, bueno, más que nada entender de que esto es un sistema interno que se trabaja con la empresa y se trabaja con ellos todos los temas y se verifica en el momento de qué manera se quieren llevar por los permisos, porque ustedes imagínense, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con bancos que si quieren utilizar algún tipo de información a través de nube o con inteligencia artificial, tenemos que ver en qué etapa por las capas de seguridad que ya tiene el banco, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se tiene que ver un poco en detalle con cada cliente, ¿no? Bueno, genial. ¿Alguna consulta, pregunta más? Creo que estamos. Bueno, bueno, gracias Sonia, gracias Marco, la verdad, bueno, impecable. Yo insisto, 60 minutos poder contar toda esta historia que es, la verdad, bastante amplia y a veces lleva mucho tiempo y bueno, pero todo eso depende de la buena presentación que se ha realizado para que compactamente se pueda entender la importancia de la sostenibilidad de los datos, la sostenibilidad de la inteligencia artificial también. Entendemos, ¿no es cierto?, la importancia que es eh, que va a ser la sostenibilidad para la inteligencia artificial, para optimizar y para cuidar el medio ambiente, y bueno, y mostrar una herramienta donde se puede de alguna manera materializar todo esto que se contó. Así que bueno, nada, si no hay más preguntas, gracias nuevamente, gracias Sonia, gracias Marcos. Y nos vemos el miércoles que viene, Python desde Irlanda. Vamos a tener nuestro consultor que está en Irlanda, que nos va a contar un poquito cuál es el proceso de Python y, y va a estar muy interesante en estos 60 minutos. Así que bueno, Muchas gracias porque veo, bueno, que les ha interesado, les ha gustado. Nosotros somos un poco más conceptual lo nuestro, pero vieron que es totalmente aterrizable a los datos, así que bueno, les agradezco mucho que les haya gustado y bueno, que sigan los éxitos en este PIT. Muchas Nos va gracias, muy, muy a bien con los ustedes. contenidos. Gracias, ¿eh? gracias a todos chicos, gracias. Nos vemos el miércoles que viene.